Estamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y en el capítulo 1 del libro de Job. Busquen Job, capítulo 1. Y antes de entrar en los detalles de esto según se nos dice en Apocalipsis 12, quiero responder a una pregunta que se me hace con frecuencia y que es: ¿qué está haciendo Satanás en el cielo, para empezar? ¿Por qué está ahí? Pensé que Satanás había caído del cielo cuando arrastró a la tercera parte de los ángeles consigo y fueron expulsados del cielo. Pues bien, lo interesante es que Satanás, aunque ya ha sido arrojado de su posición en el cielo, al tiempo presente tiene acceso hasta el mismo trono de Dios y a la misma presencia del Señor. Es el que acusa a los hermanos, según el pasaje de Apocalipsis. La ilustración más clara de esto tiene lugar en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en donde este hombre santo se ve atrapado en una controversia entre Satanás y Dios. Casi se convierte en el peón en este debate. El capítulo 1 de Job empieza de esta manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ante los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, como diríamos hoy: por supuesto, conozco a Job, pero si yo estuviera en su pellejo, yo también te temería. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, si yo tuviera lo que él tiene, yo también temería a Dios y haría todo rectamente. El hombre goza de bendiciones. Satanás siguió diciendo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo a Dios. No, me alegro que estén leyendo la Biblia, que dice: adoró. Hizo lo mismo que continuamente hacía. Pueden volver al versículo 5 y verán que Job adoraba todos los días. Es más, no solo adoraba, sino que ofrecía sacrificios
todos los días por cada uno de sus hijos, no porque ellos hubieran hecho algo malo, sino simplemente por si acaso lo hubieran hecho. Hablando de un hombre que estaba preparado. Adoraba a Dios. Cuando le sucedieron todas estas cosas malas, la Biblia dice que no cambió nada, simplemente adoró. Leemos en el versículo 21 que dijo, y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Satanás, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ahora bien, Satanás no atacó solo a Job, sino que atacó también a su esposa. Tal como Satanás usó a Eva para tentar a Adán, así ahora va a usar a la señora Job para atacar al hombre. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Por supuesto, el resto del libro es un compendio de todo el consejo que Job recibe en cuanto a cómo manejar todas estas cosas que están sucediéndose en su vida. Les leí esta breve historia para recordarles que lo que Satanás hizo con Job es libre de hacerlo con cualquiera de nosotros. ¿Están conscientes de eso? Satanás puede entrar y salir de la presencia de Dios al presente y puede acusar a los hermanos. Estoy muy agradecido por los pasajes que leo en la Biblia que me dicen, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo, el justo. Lo que tiene lugar ante el trono de Dios en el cielo actualmente es que Satanás acusa, pero tengo el mejor abogado que hay. Él está ante Dios para defenderme. ¿Cuándo se terminarán las acusaciones? Al abrir la Biblia en Apocalipsis 12, estamos viendo el último capítulo de la libertad que tiene Satanás para hacer lo que acabo de describir. Viene el día en el futuro, de acuerdo al libro de Apocalipsis, cuando ya no tendrá la libertad para entrar a la presencia de Dios como lo hace ahora y acusarnos. Leemos en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Está a punto de ser expulsado del cielo en ese momento en el futuro. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En el versículo 9 de este capítulo se nos dice que Satanás se le arroja a la tierra. Pero noten que en el versículo 9 tenemos varios términos que se usan para describirlo. Se le llama el gran dragón, se le llama la serpiente antigua, se le llama diablo y Satanás, y se le llama el engañador. Ese es un compendio claro de lo que la Biblia enseña respecto a Satanás. Tal vez ustedes no sabían que hay dos nombres para Satanás. Uno es básicamente nombre del Antiguo Testamento y otro es básicamente un nombre del Nuevo Testamento. Satanás pertenece básicamente al Antiguo Testamento y el término diablo es el que se usa básicamente en el Nuevo Testamento, aunque ambos se hallan en ambos lugares. La palabra Satanás quiere decir el que se opone. El pecado que hizo que Satanás cayera del cielo en primer lugar fue el orgullo. Cayó del cielo porque trató de exaltarse a sí mismo al trono de Dios. Cayó a esta tierra y fue confinado al aire, el príncipe de la potestad del aire. Pero todavía tiene acceso al trono de Dios. Hay fuerte evidencia en el Antiguo Testamento de que el término Satanás fue designado específicamente para este adversario, aunque no fue singularmente suyo antes de que el Señor se lo diera. Cuando se llega al Nuevo Testamento se halla que se refiere a él como el diablo. La palabra griega es diabolos. Literalmente significa el calumniador. Eso es lo que significa. No hay una línea divisoria muy grande entre ser el fiscal acusador, que es Satanás en el Antiguo Testamento, y el que calumnia y tienta a los hombres a hacer mal, que es el diablo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que el diablo constantemente está calumniándonos y tratando de hacer que el pueblo de Dios peque. Siendo que esto es así, hallamos a Satanás dedicado a toda clase de actividades. He notado unas pocas de ellas que la Biblia registra en el Nuevo Testamento. Trató de seducir a Jesús, Mateo 4. Puso en la mente de Judas la idea de traicionar a Jesús, Juan 13:2, 13:27, Lucas 22:3. Pueden leer en la Biblia en Juan 13 que fue Satanás el que vino a Judas y le dijo que traicionara al Señor. Trató de hacer que Pedro cayera de su lugar de responsabilidad en el plan del Señor. Lucas 22:31. Hechos siempre ha sido un libro interesante en cuanto a la obra de Satanás y el diablo. En el capítulo 5 se nos dice que persuadió a Ananías a guardarse una parte del precio de la posesión que había vendido. Puso en su corazón la idea de mentirle al Espíritu Santo. Leemos en Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Efesios 6:11 dice que usa toda artimaña. Segunda a los Corintios 2:11 dice que usa toda maquinación. El diablo causa enfermedad y dolor, como leemos en Lucas 13:16. Hechos 10:38. Segunda a los Corintios 12:7. También estorba la obra del Evangelio sembrando cizaña en un esfuerzo por ahogar la buena semilla. Mateo 13:39. También arranca la semilla de la palabra del corazón humano antes de que pueda echar raíz. Marcos 4:15, Lucas 8:12. Y la lista sigue y sigue. El propósito de Satanás es destruir. Por consiguiente, Satanás es el enemigo de Dios, el maligno por excelencia, y probablemente podríamos traducir en el Padre Nuestro: no, líbranos del mal, sino líbranos del malo. Esa debería ser la oración para todos nosotros. Satanás es el gobernante de este mundo, pero en el presente tiene acceso al trono de Dios e incluso ahora mismo nos acusa ante Dios. Estaba pensando en lo que Jesús le dijo a Pedro. En Lucas 22 leemos que Jesús dijo: Satanás ha procurado agarrarte, Pedro, pero yo he orado por ti. ¿No es esa una tremenda verdad? Y eso es lo que está haciendo por nosotros en el cielo hoy. Conforme Satanás nos acusa, Jesús nos representa. Satanás es el acusador de los hermanos ante el trono de Dios en el cielo hoy y tiene gran poder. Carol Carlson es una escritora que,
junto a Hal Linsley, escribió el libro La agonía del gran planeta Tierra. En cierta ocasión, mi esposa y yo tuvimos oportunidad de cenar con ella en una convención de casas editoriales y escritores en Los Ángeles, y ella nos contó la experiencia que tuvo cuando escribió el libro Satanás vivo en el planeta Tierra. Me contaba que nunca había atravesado un tiempo más terrible de prueba, un tiempo más terrible de persecución y opresión que cuando trataba de terminar el manuscrito en que ella y Lindsay habían trabajado y que dejaría al descubierto las artimañas de Satanás. Me recorre un escalofrío por la espalda incluso al contarles lo que ella me dijo. Más adelante, en uno de sus libros que escribió, contaba lo que nos dijo a mi esposa y a mí ese día, que ella luchaba con la fecha límite para entregar el manuscrito y el día en que ella entregó el último capítulo, su hijo estaba volando en su avión privado y se estrelló contra una montaña y murió. Ella dijo: «Nunca olvidaré el espantoso sentido lúgubre que recorrió mi vida mientras terminaba el manuscrito sobre Satanás, y en esa misma semana perdí a mi querido y amado hijo». Ustedes dicen, ¿tiene Satanás el poder para hacer eso? Pues bien, simplemente permítanme recordarles que en el libro de Job descubrimos que Dios le dio permiso para tener el poder para matar a todos los hijos de Job, mató a todos los siervos de Job, mató a todas las personas que estaban asociadas con la riqueza de Job. Satanás hizo eso. No sé cuánto poder se le ha dado en esta edad, pero quiero que sepan que Él es una influencia y persona mucho más poderosa de lo que la mayoría de nosotros queremos reconocer. Incluso ahora mismo, al estar ante el trono de Dios, nos acusa y presenta acusaciones contra nosotros. La Biblia dice que el tiempo para que Él haga esto está a punto de terminarse, y las Escrituras dicen que cuando finalmente Él se enreda en guerra con Miguel, no podrá prevalecer y será arrojado fuera y será arrojado a la tierra. Hay tres cosas que tienen lugar cuando Satanás es arrojado del cielo. En primer lugar, hay alabanza en el cielo. Eso parece ser obvio. En segundo lugar, hay persecución en la tierra. Y en tercer lugar, hay protección de Dios. Quiero que veamos esto rápidamente al estudiar este capítulo. En primer lugar, la alabanza en el cielo. Versículos 10 al 12. El versículo 10 nos dice cuando Satanás fue arrojado del cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Y los versículos 11 y 12 constituyen el salmo de los mártires que cantan en el cielo. De hecho, si abren su Biblia en Apocalipsis 6:9, captarán una idea de quiénes están cantando con gran voz en el cielo. Leemos: «Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz». Es la misma construcción que se halla en el capítulo 12, y la mayoría de comentaristas opinan que la gran voz que clama este himno en el cielo es la de los mártires que ya han dado su vida por la fe y ahora alaban a Dios porque Satanás está siendo expulsado del cielo y no tendrán que lidiar con él nunca más. Pero si uno habla de un canto que a la vez es buenas noticias y malas noticias, es este. Las buenas noticias son que Él está dejando el cielo. Las malas noticias son que Él viene a la tierra, y el canto presenta muy cuidadosamente este tema. La Biblia dice que los mártires que están en el cielo pudieron vencer a Satanás. Pudieron vencerle. Versículo 11. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás no logró la victoria sobre ellos, aunque ellos perdieron su vida. Dios permitió eso, y así y todo, ellos ganaron. La Biblia dice en el himno de los mártires que vencieron a Satanás exactamente de la misma manera en que usted y yo le venceremos hoy, puesto que Él tiene acceso libre a nuestras vidas. Había un programa triple. La Biblia dice que le vencieron por la sangre del Cordero, le vencieron por la palabra de su testimonio y le vencieron por su disposición a morir por su fe. Como recordarán, al principio de nuestro estudio en el libro de Apocalipsis hablamos del tema actual que se presenta en los primeros capítulos, de ser un vencedor.
Les animaría a que vuelvan cuando tengan una oportunidad a leer los capítulos 2 y 3 y subrayar la palabra vencedor y notar todas las cosas que son ciertas de los vencedores. Pero aquí, en el capítulo 12 y versículo 11, se nos dice que la manera en que uno vence, la manera en que uno es victorioso sobre Satanás, es un plan triple. En primer lugar, uno le vence por la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre. La Biblia enseña eso y las Escrituras son claras para decirnos, incluso en Apocalipsis 7:14, que estos mártires son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. El poder sobre Satanás es la sangre derramada del Señor Jesucristo. Cuando aprendemos esto, descubrimos de nuevo que cuando Satanás contempló la crucifixión de Cristo, fue el juicio que él temía. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, ese momento fue el fin de Satanás, aun cuando la sentencia no se ha aplicado por completo todavía. Todavía no se le ha impuesto. Así que porque somos de Cristo, podemos apropiarnos de la sangre de Cristo contra Satanás. Sabemos que lo que hizo Jesús en la cruz es la autoridad final sobre Satanás. Satanás no tiene derecho sobre nosotros, es un adversario vencido y lo sabe. Uno no tiene que tenerle miedo cuando lucha contra alguien que sabe que al final va a perder. Pero noten, en segundo lugar, que vencieron no solamente por la sangre derramada del Señor Jesucristo, sino que le vencieron por la palabra de su testimonio. Pienso que esta es una referencia a su testimonio hablado, el testimonio que tuvieron por el Señor. Los mártires que están aquí en el cielo están ahí por una razón específica. No pudieron mantener su boca cerrada. No pudieron dejar de hablar de Jesús. Todo lo que tenían que hacer era recibir la marca. Todo lo que tenían que hacer era quedarse en silencio en cuanto al Señor, pero no podían. Por todas partes donde iban, hablaban del Señor y lo hablaban abiertamente y daban una palabra de testimonio en la misma predicación, y al hablar en cuanto a Cristo, fueron vencedores. En tercer lugar, le vencieron por su disposición a no aferrarse a su vida hasta la muerte. Le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y porque no les importó que su testimonio pudiera significar la muerte. Pensé en 3 personas en la historia desde los días de la Biblia hasta los nuestros, que ilustran estas cosas. Primero pensé en Juan Hus. Juan Hus fue un gran defensor de la fe, que cuando las llamas empezaron a subir alrededor de la estaca a la cual estaba atado cuando lo mataron, empezó a cantar alabanzas a Dios. Esto es martirio. Eso es el testimonio. Ese es el testimonio de Jerónimo, otro de los mártires, quien cuando pusieron la leña a sus espaldas para evitarle la agonía de ver las llamas, él dijo: «Póngala al frente, enciendan el fuego ante mis ojos. Si hubiera tenido miedo, no estaría en este lugar». Menospreció su vida hasta la muerte y no tuvo miedo de dar testimonio de Cristo. También pienso en Félix Mans, que marchó bajo la burla y el desprecio por las calles de Zúrich en Suiza, con su madre caminando a su lado todo el tiempo, instando a este brillante joven predicador a ser fiel hasta la muerte. Le llevaron a la mitad del río Lamont, que fluye a través de la ciudad de Zúrich, diciendo: «Le gusta el agua como Bautista, démosle toda la que quiera». Lo ahogaron en el hermoso río Lamont, que fluye del lago Zúrich, y él nunca hizo otra cosa que glorificar a Dios y predicar hasta que las aguas apagaron su voz. Fue a su muerte predicando el Evangelio. Pienso en otro, Juan Bunyan, que es más conocido para nosotros. Lo encarcelaron por 12 años porque era un predicador bautista, pero él siguió instando a las personas a través de los barrotes que lo encarcelaban, que se arrepintieran y volvieran en fe al Salvador del mundo. Lo encerraron en la cárcel para callarlo, pero no pudieron callarlo porque él estaba comprometido a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, y predicaba sin temor, sin pensar en la muerte. Satanás no tiene ninguna manera de lidiar con eso. No hay nada que pueda hacer con personas como esas. Así es como se vence a Satanás, por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y sin aferrarse a su vida. La Biblia dice que solo cuando uno está dispuesto a darla es que uno la recibe en realidad. La Biblia dice que cuando Satanás es arrojado del cielo, cuando es echado a la tierra, hay alabanza en el cielo. Notarán que dice en el versículo 12:
por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Qué maravilloso pensamiento! ¿Pueden pensar en un momento así? ¿Pueden pensar lo que sería su vida si de alguna manera pudieran expulsar a Satanás y su influencia completamente de su vida? Eso es lo que tiene lugar en el cielo. Satanás ha sido arrojado fuera, ha desaparecido. Las personas en el cielo lo saben, porque Satanás ha desaparecido del cielo y hay algunas cosas terribles que sucederán en la tierra. Lo segundo que quiero que noten, después de la alabanza en el cielo, es que hay persecución en la tierra. Versículo 12, segunda parte hasta el fin del capítulo. Quiero que noten varias cosas en cuanto a esta persecución. Número 1. Es un ataque grave. La persecución de Satanás en esta tierra es un ataque grave. Noten en la segunda parte del versículo 12 lo que dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Satanás sabe que ha sido condenado, sabe que sus días están contados y sabe que en este tiempo en particular en que su carrera tiene apenas unos 42 meses que le quedan, y cuando esos 42 meses se acaben, él será historia, excepto por una rebelión menor al final, antes de que sea finalmente echado en el lago de fuego. La carrera de Satanás está rápidamente llegando a su fin. Pero puesto que es una criatura tan diabólica, y con el tiempo que se le está acabando, viene a la tierra y dándose cuenta de que no le queda mucho tiempo, hace todo lo que está a su alcance para atacar a las personas. Es un ataque grave. Se atribuye lo terrible de la hora al hecho de que el diablo ha sido arrojado a la tierra y está furioso. La palabra que se traduce gran ira en el pasaje significa una pasión o emoción muy fuerte. Indica furia absoluta. Es un estado mental emocional antes que racional. Esto se debe a que Satanás sabe que sus días están contados. Alguien ha escrito: «El animal que era peligroso cuando andaba libre por la selva, ahora está encerrado en un cercado, en donde, enfurecido por las restricciones que lo rodean y furioso porque siente que el fin se acerca, se desata con la furia enloquecida de una lucha mortal en todos los movimientos». Otro hombre dijo: «Pensaríamos que una señal así de derrota en el cielo le curaría de su malignidad, o por lo menos le induciría a refrenarse de todo otro intento contra Dios y su pueblo. Pero es irremediablemente depravado y nada sino la absoluta fuerza puede apagar su naturaleza diabólica. No hay cura para un ser tan totalmente pervertido». Así que con todo esto por delante, Satanás viene a la tierra y está furioso a más no poder y se entrega a un ataque total y agresivo. Noten, en segundo lugar, que no es solamente un ataque grave, sino también es un ataque antisemita. Leemos en el versículo 13: «Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón». ¿Quién es la mujer? La mujer es Israel. La mujer es la que da a luz al niño que es Cristo. Israel, los judíos, son responsables por Jesucristo. Él es judío. Vino de la mujer. Ahora Satanás viene y lanza un último ataque contra los judíos. Satanás ha estado persiguiendo a los judíos desde el primer día. Los ha estado persiguiendo y acusándolos de toda manera que ha podido, y ahora va a hacer otro esfuerzo con todo lo que tiene. Detesta a la nación judía porque fue la nación que trajo al Redentor, que es el último vencedor sobre el mismo Satanás. Recuerden que cuando empezamos a leer este libro de Apocalipsis, les dije que había buenas razones por las que las personas tienen dificultades para estudiar este libro. Satanás procura impedirlo porque estoy seguro que sabe que este libro relata su fin y quiere que lo lean las menos personas posibles. Escuchen. Cuando ustedes sepan lo que Dios tiene guardado para este personaje, no tienen que tener miedo. Dios lo tiene bajo control y a la larga está condenado. Este es el principio del fin de Satanás. Leo la historia de los judíos y a veces recuerdo los horribles pecados de los que los han perseguido. Pero detrás de todo, amigos, detrás de todo está la obra diseñada y planeada por Satanás, que está haciendo todo lo que puede por destruir a los judíos. Aunque entiendo que a veces los judíos tienen sus problemas y sé que hay algunos que piensan que es algo terrible favorecer a Israel, una de las razones por las cuales favorezco a Israel es porque Satanás es tan anti-Israel. Cuando veo a Satanás atacando,
voy a ponerme del otro lado en todo lo que pueda. En tercer lugar, es un ataque agresivo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Este es un versículo muy difícil. Algunos lo toman literalmente diciendo que de alguna manera va a haber lluvia torrencial que en realidad va a caer y va a inundar la tierra de Palestina y literalmente barrer a los judíos. Satanás va a estar detrás de eso. Algunos eruditos dicen que si se estudia el terreno de Palestina se da cuenta de lo imposible que eso es. La interpretación probable es que es simplemente un término simbólico para describir el ataque agresivo que Satanás va a desatar contra la nación judía. Sea lo que sea que las aguas como inundación quieran decir, es difícil interpretar y la Biblia habla del enemigo como el que viene como inundación y es una afirmación que pudiera referirse a algún esfuerzo tremendo organizado de parte de Satanás para ubicar a las personas que se han protegido y destruirlas. Habrá un esfuerzo y guerra campal de parte de Satanás tratando de exterminar de la tierra a todo judío. Uno piensa en el Holocausto bajo Hitler y Stalin y otras cosas malas que han sucedido en el pasado. No será nada en comparación con lo que va a tener lugar en el periodo de ira furiosa de parte del adversario. También, en cuarto lugar, es un ataque furioso. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos cosas que tienen lugar aquí y hay que diferenciarlas. Satanás está furioso primero que nada contra la nación judía. Vamos a volver en unos pocos momentos para ver cómo Dios los protege. Pero también está furioso contra cualquier resto de la nación judía. La mayoría de los comentaristas piensan que la primera ira que se menciona en el versículo 14 es contra nación como nación total. Pero la segunda ira en el versículo 17 es una ira individualizada contra los 144,000 testigos judíos que no han recibido la señal y dan el testimonio de Jesucristo. Escuchen lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Los poderosos testigos judíos. En el versículo 14 estamos hablando de los judíos en general, muchos de los cuales tal vez no sean creyentes. En el versículo 14, a Satanás no le importa a quién persigue, pero en el versículo 17 persigue al resto de los judíos de los testigos sellados y va a hacer todo lo que pueda para matarlos, haciéndolos mártires a todos ellos. Noten, en tercer lugar, que notamos en este pasaje no solamente la alabanza en el cielo y la persecución de la tierra, sino que en tercer lugar notamos la protección de Dios. Versículos 14 y 16. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. He leído algunas interpretaciones verdaderamente estrafalarias de este versículo y hay una que en realidad me intrigó. Habla de un concepto de que las alas de la gran águila es un enorme aeroplano que va a llevar a todos los judíos, recogiéndolos de todos los lugares en donde han vivido y los llevará a un retiro especial que Dios tiene preparado para ellos. Algunos eruditos dicen que será en Petra, en donde hay una sección fortificada en donde pueden vivir. Dios va a llevar a su pueblo a una fortaleza especial o a algún lugar especial y va a cuidarlos de forma sobrenatural mientras Satanás los persigue. La Biblia dice que Dios va a cuidarlos por un tiempo. Ahora, noten el tiempo. Va a sustentarlos ahí por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así es como los judíos describirían 3 y medio. Escuchen con atención. Un tiempo, más tiempos, que quiere decir 2, más medio tiempo. Así que es 1 año, más 2 años, más medio año. Todo esto sigue en línea con todas las demás descripciones de este tiempo, que coincide con la última mitad del periodo de la tribulación, el elemento tiempo del sufrimiento de Israel en estos 3 años y medio y que van a ser protegidos. Vuelvan a Apocalipsis 11:2-3.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 42 meses. ¿Cuánto es eso? Son 3 años y medio. Luego dice 1260 días. ¿Cuánto es eso? Es el mismo periodo de tiempo. Así que tenemos 42 meses, tenemos 1260 días y tenemos tiempo, tiempos y medio tiempo. Estamos hablando de la segunda mitad del periodo de la tribulación. La gente va a estar protegida ahí mientras Dios los observa hasta que Satanás finalmente es derrotado por el mismo Señor. La protección de Dios. Volviendo al capítulo 12, hemos tratado de hacer coincidir nuestro entendimiento de lo que sucede en el cielo, para darnos cuenta de que aunque parece que Satanás no está bajo ningún control, el hecho es que está bajo control. Una de las cosas difíciles con las que tenemos que lidiar es el hecho de que Dios tiene su tiempo fijado. Dios tiene un cierto periodo en el que Él hace las cosas conforme a su plan. Un escritor lo dice de esta manera: Dios se reservó el derecho de escoger la acción y el proceso hasta el fin en sus tratos con Satanás y sus ángeles. Así, aunque Él le ha permitido a él y a ellos que sigan existiendo y en gran parte que hagan de las suyas por miles de años en el pasado, ahora, en el capítulo 12 de Apocalipsis, los va a enfrentar en juicio, no en un instante de tiempo, sino gradualmente en etapas sucesivas, y solo, finalmente, cuando haya logrado por medio de eventos grandiosos de juicio contra los hombres, tal como es su propósito que acontezca, Satanás ha puesto su trono muy en alto, pero Dios tiene el suyo mucho más alto. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Satanás puede destruir, pero Dios puede destruir al destructor. Satanás está libre, pero Dios lo encerrará a fin de cuentas para que jamás vuelva a hacer daño o a tocar a sus santos, en el tiempo que Él ha decidido. Por consiguiente, Dios indisputablemente se sentará en el trono, indiscutiblemente destronando a Satanás. Esta fue la visión de Cristo cuando estuvo en la tierra, cuando dijo: veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Otra vez dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También, el príncipe de este mundo es juzgado. Para el Cristo eterno, la caída de Satanás fue realmente visible y finalizada. Para los hombres mortales, tenemos que esperar que el tiempo pase. Dios no tiene ninguna duda en cuanto a la ruina de Satanás. La ve como si ya hubiera sido consumada. Dijo: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya lo ha visto realizado. Nosotros tenemos que esperar a que esto tenga lugar. El Dr. Donald Gray Barnhouse nos da una buena ilustración para concluir y entender todo esto. Un hombre tenía una hermosa propiedad en la que había muchísimos árboles imponentes, de los cuales se enorgullecía. Solía caminar entre ellos y contemplar su belleza. El hombre tenía un enemigo que lo odiaba a rabiar. El enemigo siempre estaba buscando cómo fastidiar al dueño de esta propiedad. Finalmente, el enemigo concibió un plan que pensó que le partiría el corazón al propietario. Decidió ir a la propiedad al amparo de la noche y cortar uno de los más hermosos de los árboles. Preparó su plan muy bien. Llevó consigo un hacha y una sierra y empezó su trabajo. Trabajó toda la noche hasta que le dolían los músculos y sus manos se llenaron de ampollas. Cuando amaneció, vio al propietario cabalgando con un compañero hacia los árboles donde él había estado sudando. Redobló sus esfuerzos y el gran árbol empezó a crujir y a inclinarse. Con el árbol cayendo cada vez más rápido, el enemigo empezó a gritar por el triunfo. Una de las ramas, sin embargo, lo golpeó y lo aplastó contra el suelo en agonía. Su odio, sin embargo, era tan fuerte que se mofó del propietario que se acercaba. El dueño de la propiedad llamó a su compañero y le dijo al enemigo: «Pensaste en hacerme un gran daño, pero te voy a mostrar lo que has hecho. Este hombre que me acompaña es el arquitecto de una hermosa casa que pienso construir aquí en medio de estos árboles. A fin de hacer espacio para la casa, era necesario derribar algunos de estos árboles. Mira el plano. El árbol en el que has sudado toda la noche y que es la causa de tu muerte, es el árbol que teníamos que cortar para hacer espacio para mi casa. Tú has trabajado para mí sin saberlo, y tu esfuerzo fue inútil, y es amargura para ti en el momento de tu muerte». ¿Captan el cuadro?
Satanás piensa que es tan listo derribando el árbol y todo lo que está haciendo es realizando la obra que Dios le ha permitido hacer. Y cuando el árbol quede derribado, Dios va a construir la casa. No pienso que pasará mucho antes de que lo veamos, ¿verdad? No estamos muy lejos de los eventos de este capítulo. La ruina de Satanás es tan segura como si ya hubiera sucedido. Dios en el cielo ya lo ha visto. Mientras tanto, no debemos olvidar que Él a la larga será confinado al infierno. Está muy activo en la tierra hoy. He sentido sus ataques esta semana. ¿Y usted? ¿Ha sentido usted su aguijón? ¿Alguna de sus flechas le ha llegado? Él está bien vivo y coleando en este planeta Tierra. Créanme. Pero qué alegría al corazón cuando uno piensa en el futuro y se da cuenta de lo que Dios tiene guardado para el enemigo del alma.